Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, versos del 33 al 35 de la siguiente manera. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Leí recientemente una frase corta pero muy significativa, y creo que también va de acuerdo a lo que la Biblia habla acerca de lo que es la vida. Y la frase es anónima. No conocemos quién es el autor de la misma, pero la hemos de citar y dice lo siguiente: nadie se cruza en tu camino por casualidad. Repito, nadie se cruza en tu camino por casualidad. Ciertamente en las escrituras, todos aquellos que conocemos al Señor sabemos que vivimos, transitamos en un gran camino. Así se le llama a la vida, como si fuera un gran camino. La Biblia dice que todos nuestros caminos están determinados por el Señor. Nosotros no vivimos en una casualidad, sino que vivimos bajo la dirección de un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, y que por ese motivo, como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué el apóstol Pablo podía hacer una afirmación tan categórica? La podía hacer porque entendía primeramente que Dios es soberano. Segundo, que para los que aman a Dios, o sea, para los que son sus hijos, ninguno de los eventos que ocurren en su vida son productos de la casualidad, sino que son parte del plan de Dios. Y tercero, que aún aquellas cosas que parecen difíciles o que son buenas, todos aquellas operarán para bien para los que aman que a Dios. ¿Y por qué hablamos de que ningún encuentro en la vida es por casualidad? O como dije al principio de la exposición, que nadie se cruza en tu camino por casualidad. Porque precisamente la historia en la cual vamos a estar reflexionando en esta tarde tiene que ver con dos individuos que estaban de camino hacia una aldea llamada Emaús. Ellos dos estaban caminando. Mientras caminaban, estaban reflexionando sobre los últimos acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén. Y esos acontecimientos tenían que ver con lo que hoy estamos celebrando precisamente, que es con lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que en ese momento la apreciación que ellos tenían de lo que había ocurrido ahí les había llevado a una especie de decepción, porque ellos habían entendido en ese momento que tristemente no había ocurrido lo que ellos esperaban que pasara. Pero mis queridos hermanos, en esta historia, quien hace la presencia y cambia todas las cosas es Jesucristo, nuestro Señor. Así que estemos muy pendientes y muy atentos a lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra en esta hermosa tarde, a través de este pasaje. Como les dije, estos hombres, de hecho, uno de ellos es identificado como Cleofás, se ubican en el contexto donde ya Jesucristo, nuestro Señor, había muerto en la cruz del Calvario. La muerte de Jesucristo se había hecho muy notoria por todas las regiones allí conocidas. Jesucristo había hecho un impacto en la vida de muchas personas. Había no solamente sanado los cuerpos físicos de muchos que estaban afectados por diferentes aflicciones, sino que lo más importante, predicó las buenas nuevas de salvación. Y muchas personas vinieron
al verdadero conocimiento de Dios a través de él. Pero al mismo tiempo, Jesucristo, aun siendo de gran bendición para algunos, también fue motivo de gran controversia para otros, especialmente para los sectores religiosos de ese entonces, los que eran los fariseos, los que eran los escribas, los que eran los saduceos. Los religiosos, en lugar de ver en él la salvación, en lugar de poder apreciar en él al gran Mesías que estaba anticipado desde el Antiguo Testamento, sin embargo lo vieron como un peligro para sus tradiciones, lo vieron como una amenaza para sus propias agendas. Así que todos estos grupos, juntos a los líderes políticos, conspiraron para la muerte de Jesús. En el momento de la muerte de Jesús en el Gólgota, bien, en el momento en que fue expuesto en esa cruz, allí estaban presentes tanto aquellos que lamentaban su muerte como aquellos que se alegraban de su muerte. Estaban presentes aquellos que habían sido recipientes de las bendiciones de Dios, como aquellos que veían en el acto de la crucifixión un acto de justicia, pero no en el sentido de que se aplicaba para el perdón de sus pecados, sino como un acto de justicia en cuanto a que consideraban a Jesucristo como un falso profeta y como alguien que era nocivo, que era peligroso para la sociedad de ese entonces. Pero en ese momento, y de hecho el mismo Evangelio de Lucas en capítulos anteriores al que hemos leído, resalta que en el momento que expiró Jesucristo, que dijo una de sus magnas palabras, de las cuales el viernes pasado se reflexionaron a través del mundo, las llamadas 7 palabras, esa última palabra que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos, Señor, allí pongo mi alma, ya, Señor, todo está, tetelestai, y consumado es. O sea, todo lo que Jesucristo vino a hacer, lo llevó a cabo exitosamente. Él iba a morir de manera efectiva por todos aquellos que el Padre de la eternidad había designado, había hallado aún dentro del sufrimiento satisfacción por su muerte, porque la muerte de Cristo en la cruz no fue en vano. Y mi querido hermano y amigo que me escuchas y me ves a través de este medio, que déjame decirte que ninguna gota de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue derramada en vano en esa cruz. Nada se desperdició, ninguna lágrima, ningún sudor, ninguna gota de sangre, ningún sufrimiento, porque ese sacrificio fue eficaz para salvar a todos aquellos que Dios desde la eternidad ha determinado que tengan una comunión con él. Le damos gracias a Dios porque es un sacrificio perfecto. No fue un sacrificio que fue hecho al azar para ver quién llegaba a Cristo. No, Cristo fue levantado desde la tierra y atraería a todos hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para salvar. Y aún pasados siglos de este acontecimiento, vemos que la sangre de Cristo sigue teniendo poder, porque nosotros somos un resultado de ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo nos ha salvado y continuará salvando hasta que Él venga por segunda vez. Y allí en el Gólgota, habiendo expirado, dice la Escritura que hubo un gran espectáculo a nivel de lo que pasó en sus alrededores. Dice que hubo un gran terremoto. Inclusive en otro evangelio se añade que hasta los muchos que estaban en los sepulcros se levantaron en ese momento. Y hasta allí ocurrió el mayor milagro que puede ocurrir en el ser humano, más que el terremoto, más que se hayan levantado de los muertos las personas. Allí hubo un centurión que, habiendo sido un enemigo de Dios, al ver y presenciar todo lo que había ocurrido y haber escuchado las palabras de Jesús, él pudo reconocer que este era verdaderamente el Hijo de Dios, que ese era verdaderamente el Mesías esperado, que ese verdaderamente es el que era la esperanza de la humanidad. Porque el mayor milagro, mis queridos hermanos, que puede ocurrir en la vida de alguien es la salvación de su alma. Dios puede a nosotros sanarnos de una enfermedad, pero dentro del tiempo determinado del Señor partiremos.
Ese milagro pues viene a ser una señal maravillosa de su poder, de su gracia y de su misericordia, pero está determinado que nosotros tengamos que partir de esta tierra, a no ser que Cristo venga por segunda vez y entonces no tengamos que pasar por ese umbral de la muerte. Dios puede operar un gran milagro de provisión como lo hizo en la multiplicación de los panes y los peces para mitigar el hambre de unas personas. Pero aún así, esos milagros impactan nuestras vidas y nos hacen apreciar que Dios es un Dios maravilloso. Pero hermanos, el único milagro que marca el corazón porque tiene un impacto de aquí hacia la eternidad es la salvación de nuestras almas. Y solamente viene esta salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es que por mí, solamente a través de Jesucristo. Y el centurión pudo apreciar que ser el Hijo de Dios, antes que era uno de los ladrones que estaba siendo crucificados en el momento también de Jesús, uno de ellos pudo participar de la salvación por su arrepentimiento y por su reconocimiento que Jesucristo es el Señor. Ahora, ese evento de la muerte fue muy importante, claro, porque allí expió nuestros pecados. Por su sangre nosotros somos limpiados de nuestros pecados. Pero lo que sella definitivamente ese evento fue la resurrección de Cristo Jesús. Así que vino la muerte de Jesucristo en la cruz, pero estaba la anticipación al tercer día de que Jesucristo realmente se levantará, porque como parte de sus enseñanzas, como parte de su exposición, él decía que iba a resucitar de entre los muertos. Él lo basaba categóricamente por el testimonio de las Escrituras, de que él iba a vencer la muerte. Sin embargo, estos dos caballeros, estas dos personas, de los cuales, repito, solamente conocemos el nombre de uno de ellos, Cleofás, ellos aparentemente, ellos estaban en un estado de decepción, en un estado de desánimo, porque ellos no habían visto todavía con sus ojos físicos que Jesucristo legítimamente se había levantado de entre los muertos. Así que en la exposición de esta tarde, precisamente yo quiero reflexionar sobre lo que ellos le contaron a los 11 cuando ellos llegaron, porque si se percataron en la lectura de los versículos, yo escogí aquellos que ya concluían la historia. Y era que, como dice en el verso 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, él fue y se encontraron con los discípulos que estaban ellos ya celebrando, ellos estaban compartiendo las experiencias y los testimonios de los que ya habían visto a Jesucristo resucitado. Pero entonces dice en el verso 25 que entonces ellos se unieron a ese grupo de testimonios. Dice Lucas que ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir que el pan. O sea que ellos estaban escuchando el testimonio de los discípulos, pero ellos creían en lo que ellos estaban diciendo, pero al mismo tiempo ellos iban a también a participar de lo que ellos experimentaron. ¿Cuáles fueron esas experiencias en el camino? Esas experiencias que vinieron, que comenzaron con duda, pero terminaron con convicción y alegría. ¿Qué fue lo que ellos compartieron de lo que yo llamo las experiencias en el camino? Lo primero que ellos compartieron con ellos es que Jesús caminó con ellos. Repito, lo primero que compartieron de esa gran experiencia en el camino es que Jesús mismo caminó con ellos. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, precisamente en el versículo 14 en adelante, dice que acerca de los
caminantes de Maús, como así comúnmente se les conoce en esta historia, dice que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, ¿qué cosas? Acerca de la muerte de Jesucristo y de la expectativa que tenían de su resurrección. Verso 15. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oh, mis queridos hermanos y amigos, esto es una expresión sumamente hermosa, porque aquí apreciamos lo que siempre Jesucristo nos enseñó a través de los evangelios. Que Jesucristo no es solamente un Dios trascendental, un Dios eterno, maravilloso, que es santo, que es todopoderoso, sino que también el mismo evangelio, según San Juan, el capítulo 1, dice que ese verbo se hizo carne y que ese verbo habitó entre nosotros. Y ellos mismos dan testimonio de que vieron su gloria, gloria como la del unigénito de quien, del Padre. O sea, Dios en la persona de Jesucristo se encarnó no solamente para morir en esa cruz, que definitivamente es el acto más hermoso, más trascendental de la historia, sino que dentro de esa experiencia de salvación, Él estuvo con la gente y entre la gente. Lo que nos dice es que es un Dios personal. El Evangelio de Juan, que es un evangelio que se le reconoce por muchos teólogos y comentaristas bíblicos como el Evangelio de las entrevistas. ¿Por qué? Porque es el evangelio que más resalta conversaciones personales de Jesucristo con la gente. Desde el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, vemos que Jesucristo trata con personas que se les conoce por sus nombres, Felipe y Natanael. Luego, más adelante, vemos en el capítulo 4 cómo Jesucristo se acerca en un pozo a conversar con una mujer samaritana. También Jesucristo habló con un principal de la sinagoga llamado que Nicodemo. Así Jesucristo tenía conversaciones con sus discípulos, con Tomás, con el mismo Juan y con todos los demás. Lo que quiero resaltar, mis amados, es que es un Dios personal. Nosotros predicamos a un Jesucristo que no solamente es Dios sobre todas las cosas, que es preeminente, o sea, que es cabeza de la iglesia, que es cabeza de todas las cosas y que merece toda nuestra adoración y nuestra reverencia, pero también adoramos a un Dios que está cercano a ti y a mí, que es un Dios que no solamente está conmigo en los momentos de adoración y de alegría, sino también en los momentos de duda y de confusión, porque este fue el caso de estos dos hombres. Estos dos hombres no eran parte de los discípulos. En otras palabras, vienen a ser, no eran parte del protagonismo de la gran narrativa. Eran personas comunes y corrientes, si lo podemos llamar así, aunque los discípulos también lo eran. Pero lo que quiero decir es que no se destacaron como los otros personajes, como Pedro, como Juan, como Mateo. Eran personas del camino, como lo somos tú y yo. Y que en estos días o en los pasados días o en los pasados años, también caminábamos, transitábamos por la vida con muchas dudas, especialmente con aquellas dudas concernientes a quién es Dios, a quién es Jesucristo, que también hicimos cuestionamientos acerca de la legitimidad, de la veracidad de que si Jesucristo existió y si Jesucristo existió, si realmente resucitó como alegan los religiosos, como alegan algunos predicadores o como alegan algunas iglesias. Nosotros también caminábamos en la vida con esas confusiones y las conversábamos. Me viene a la mente en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores resalta que este Dios trascendental y maravilloso es un Dios tan personal que dice que oye nuestras conversaciones, o sea, que Dios está cercano a nosotros. Y no solamente oye nuestras conversaciones, sino que interviene en ellas. En este caso aquí intervino. ¿Intervino para qué? Para aclararles a ellos
de que verdaderamente el evento de la resurrección se había dado. Bendita gracia de Dios. Que el mismo Dios en la persona de Jesucristo haya tomado esta iniciativa de acercarse a Cleofás y al otro que desconocemos su nombre, para ellos personalmente aclararles que Jesucristo, o sea, él mismo, había que resucitado. Mi hermano, así como nos encontramos en un momento dado nosotros con dudas y serios cuestionamientos, así misteriosamente Jesucristo comenzó a trabajar en nuestras vidas y caminó junto a nosotros, aun cuando nosotros no nos percatábamos que Él estaba al lado nuestro. Cómo luego nos dimos cuenta que sí realmente caminó con nosotros, porque Él abrió nuestros ojos para poder apreciar lo que antes, por causa del pecado y por causa de nuestras limitaciones, no podíamos entender quién era Dios. Óigame, si usted está en Cristo hoy es porque Dios siempre ha caminado con usted, aunque usted nunca se dio cuenta. Pero y en el momento de Dios, en el momento perfecto de Dios, usted pudo abrir sus ojos. Pero todo ese evento de usted poder abrir los ojos y apreciar a Dios no fue algo que ocurrió en ese momento. Eso venía bien trabajado desde antes. Así Jesucristo se acercó a ellos. Oh, esta expresión de que Jesús se acercó a ellos, que Jesucristo tuvo la iniciativa de acercarse. Ellos no estaban orando en ese momento. Ellos estaban simplemente conversando acerca de las cosas que habían acontecido. Y Jesús tomó la iniciativa y se acercó. Nosotros le buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Nosotros, es más, nosotros no encontramos a Jesús. Nosotros fuimos encontrados por Jesús. Y en el día de hoy que se celebra la resurrección de Cristo, ¿cuántas almas hoy vendrán a tener una relación con Dios? Porque vendrán a ser encontrados por Dios y ellos tendrán conciencia de que este Dios soberano, maravilloso, lleno de gracia y de amor, se acerca a sus vidas para revelarles la verdad y para que entonces continúen transitando en la vida, pero ya no con confusión, ya no con duda ni con tristeza, sino con convicción, con seguridad y alegría, porque están convencidos de que Jesucristo es que el Señor. En el capítulo 24 de Lucas continúa en el verso 15 cuando dice, sucedió, ¿verdad? Y habíamos leído que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Caminaba. Qué lindo. Caminaba con ellos. Nada más esa expresión es digna de varios sermones y exposiciones. Caminaba con ellos. Porque les repito, veo gracia, veo amor, veo misericordia. Así que dentro de esas experiencias que le contaron a los discípulos, le contaron, Jesús caminó que con nosotros. Lo segundo es que dentro de esas experiencias en el camino, no solamente Jesús caminó con ellos, sino también ellos experimentaron el que Jesús les abrió las escrituras y el entendimiento de las mismas. Dice en el verso 17 del capítulo 24 de Lucas, y me pueden acompañar en la lectura en sus casas. Dice Lucas, y les dijo, o sea, Jesucristo conversando con ellos. Yo quiero que usted se maraville, yo quiero que usted se emocione como yo lo estoy en esta hora, de que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que murió en la cruz y venció la muerte, tuvo el detalle de platicar con estos dos hombres. Y le pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Oh, mis queridos hermanos,
¿Usted cree que su tristeza pasa desapercibida delante de Dios? ¿Usted cree que su aflicción pasa desapercibida delante de Dios? ¿Usted cree que sus dudas pasan desapercibidas delante de Dios? Pues yo espero que si usted pensaba de esta manera, luego de escuchar este mensaje completamente, el Espíritu Santo utilice la misma para quitarle ya esa duda. Si Dios está consciente y pendiente de tus tristezas, de tus aflicciones, Él les pregunta directamente, ¿y por qué están tristes? Esta no es una pregunta para obtener información, porque puesto que Jesús como Dios sabía por qué ellos estaban tristes, lo hizo más bien como una pregunta para que ellos mismos se confrontaran con sus realidades. Verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que desde antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. En otras palabras, ellos abrieron su corazón delante de Jesús, exponiendo que todas sus dudas, todos sus sufrimientos, todas sus situaciones y confusiones. Ellos estaban en un proceso donde legítimamente ellos querían creer, pero al mismo tiempo tenían el obstáculo de sus propias dudas humanas. ¿Cuál era la situación? Ellos decían, bueno, sí, hemos escuchado testimonios que dicen que verdaderamente Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hay unas mujeres que lo han dicho, hablan acerca de uno de los ángeles, pero todavía nosotros tenemos dudas. Óigame, hoy día, mis queridos hermanos, es triste y en pleno siglo XXI que todavía muchas personas siguen con grandes dudas acerca de la resurrección de Jesucristo. Algunos inclusive que profesan ser cristianos han puesto en serios cuestionamientos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos han puesto inclusive hasta unas teorías que son tan absurdas que definitivamente habría que tener mucho más fe para creer en las cosas que ellos dicen que lo que la misma Biblia habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, algunos dicen que Jesucristo sí murió en la cruz, o sea, Jesucristo estuvo en la cruz, pero en su muerte no fue que resucitó, sino que fueron los discípulos los que escondieron su cuerpo e hicieron creer a los demás que realmente él había que resucitado. Otros han señalado que Jesucristo no murió en la cruz, sino que simplemente se desmayó en la cruz. O sea, que él tuvo un desmayo y luego cuando fue llevado al sepulcro, pues entonces se pudo reincorporar y pudo tener las fuerzas necesarias para entonces empujar la roca y él salir caminando de ese lugar, pero que nunca había muerto legítimamente. Y así sucesivamente vienen otras historias y otras teorías para tratar de explicar si realmente Jesucristo había resucitado o no resucitado. Esas teorías podrán en algún momento satisfacer las mentes de las mentes y entretenerlas, pero nunca le van a llevar esperanza ni le van a llevar paz. Pero gloria a Dios que así, aunque nosotros en algún momento en el pasado pensábamos de esa manera y teníamos dudas,
Asimismo, Jesús intervino en nuestras vidas. Así también Jesucristo caminó entre nosotros y nos pudo aclarar todas las mismas. En el verso 25 del capítulo 24 de Lucas, dijo lo siguiente, y él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que en esa experiencia en el camino, no solamente ellos compartieron que Jesucristo caminó con ellos, sino que también Jesucristo les abrió las escrituras. En otras palabras, les hizo comprender la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante, es sin errores, que la Biblia nos habla todo lo que tiene que ver concerniente a nuestra vida, la fe y la piedad, y que todos los eventos que están en este glorioso libro, que es su palabra, son verdaderas. Y entre esos grandes eventos verdaderos se encuentra la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo mismo le confirmó por las escrituras que había que él padecer y que él iba a resucitar. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros entender el evento de la resurrección de Cristo si primeramente no nos acercamos a la palabra de Dios? Y segundo, no permitimos que el Espíritu Santo en nuestro corazón trabaje de tal manera que ilumine nuestra alma y nos vengan a dar la comprensión de las verdades que están expresadas en la misma. Jesucristo no solamente caminó con ellos, sino que Jesucristo les abrió las escrituras. Todo aquel que camina con Jesús tiene una Biblia. Y todo el que tiene una Biblia debe caminar con Jesús. Esa es la vida cristiana. Es indivisible. El que tiene a Cristo tiene la palabra de Dios, y el que tiene la palabra de Dios y la lee legítimamente con un deseo y una pasión de conocer verdaderamente a Dios, se encontrará con Jesucristo. Porque el principal protagonista de estos 66 libros que llamamos la Biblia no es otro que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Dice más adelante que una vez que Jesucristo les abrió las escrituras, dice en el verso 28 que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, más dice en el verso 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y en el verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, verso 31, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y verso 32, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Así que las experiencias que compartieron ellos, que tuvieron con Jesucristo en el camino, fue que no solamente Jesús caminó con ellos, segundo, no solamente que Jesús abrió las escrituras a ellos, sino que también Jesucristo tuvo comunión con ellos. Dice aquí que ellos participaron del pan, comieron juntos, tuvieron una relación. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo nos dice que no solamente venció la muerte, no solamente que por vencer la muerte tenemos esta esperanza de la vida eterna, sino que también, mis queridos hermanos, implica que porque Él vive, nosotros también vivimos. Y no solamente nos referimos a la vida eterna, sino al vivir hoy. Si no tenemos a Cristo, las escrituras nos dicen que nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero cuando creemos en Cristo y ponemos nuestra total confianza en Él, venimos a tener la verdadera vida que es en Cristo Jesús.
De modo que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y dentro de ese camino, porque como le hemos titulado este mensaje, las experiencias en el camino, entonces ese camino viene a ser uno de comunión con Jesucristo. Jesucristo posterior a esto físicamente iba a partir porque ascendería a los cielos. Pero la Biblia dice que Él nos dejó un consolador que es el Espíritu Santo. De manera que iba a morar en el creyente y iba a estar con nosotros para siempre. Así que estos hombres tuvieron unas gloriosas experiencias en el camino, que las compartieron con los otros discípulos. Este camino de ellos comenzó con tristeza, estaban decepcionados. ¿Por qué? Porque tenían unas expectativas que a su juicio no se habían cumplido, que era de que Jesucristo no había resucitado. Pero como Jesucristo caminó con ellos, porque tuvo la iniciativa de acercarse a ellos, y en ese caminar Jesucristo les reveló su palabra, les abrió las escrituras. Y Jesucristo tuvo una comunión con ellos. O sea que su conversación no solamente fue la revelación de las escrituras, sino también el momento hermoso y refrescante de compartir con ellos. Una vez que él se fue, dice que ellos mismos dijeron, no al día nuestro corazón, cuando el Señor abrió las escrituras y cuando nos hablaba. Hoy nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Creemos que ese evento fue literal, real. Creemos que Jesucristo está a la diestra del Padre. Creemos de todo corazón que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y qué momento tan especial, porque estamos viviendo un contexto que todavía estamos padeciendo por el mismo, y es esta situación del virus. Estamos llevando a cabo nuestros servicios en una dinámica que jamás pensamos que se iba a dar. Y era que nuestras iglesias tendrían este tipo de servicios de manera en la tecnología, de manera en línea. Pero creo que Dios soberanamente ha permitido que esto sea así, porque creo que muchos hoy están viendo no solamente este mensaje y escuchándolo, están viendo otros mensajes de otros compañeros de otras iglesias. Yo creo que Dios tuvo que quitar todas las distracciones que tú mismo dijiste que ibas a quitar y nunca quitaste. Dios tuvo que literalmente dejarte en tu casa, pero proveerte los medios para que hoy tuvieras que escuchar este mensaje. En el Antiguo Testamento hay un verso que se encuentra en el libro del profeta Oseas y se refiere al momento de la historia de Israel en el desierto. ¿Y por qué Dios llevó a Israel al desierto? Dijo el profeta Oseas, la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto implica soledad. El desierto implica que no hay distracciones. El desierto implica que tienes que prestar toda tu atención, en este caso a Dios. Esta situación del coronavirus puede ser ese desierto que Dios ha permitido, pero no es para que te alejes de Él, no es para no acordarte de Él, no, sino para Él captar toda tu atención y decirte que Él ha resucitado. Él vive y que Él es el propósito de nuestra vida. Que separados de Él, absolutamente que nada podemos hacer. Concluimos como concluyó la historia de estos dos hombres que solamente le conocemos el nombre de uno. Jesucristo literalmente cambió la tristeza de ellos por alegría.
también cambió sus expectativas por la realidad y también le dio a su vida propósito, porque como Cristo vive, hay propósito en la vida. La vida no se basa simplemente en comer, dormir, trabajar y acumular riqueza. No. Todas estas cosas tienen un carácter temporero. La mayor satisfacción del hombre en esta vida se encuentra en tener una relación con su Dios, con Dios, a través de la única persona, del único camino, que es Jesucristo nuestro Señor, para tener paz con Él, ser justificados por medio de la fe y ser legítimamente un hijo de Dios. Porque todo lo que vemos dejará de ser en algún momento, pero los que son de Dios permanecen para siempre. Te pregunto, ¿cuál es tu experiencia en el camino? La experiencia de muchos de nosotros fue que, así como ellos caminábamos con dudas, habíamos escuchado cosas acerca de Jesús, muchas cosas buenas acerca de Él, pero todavía seguíamos con muchas confusiones acerca del mismo. Y Jesús se acercó a nosotros, caminó con nosotros, nos abrió las escrituras, nos hizo entender la palabra de Dios y ha tenido y seguirá teniendo comunión con nosotros. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú podrás contar esa misma historia? Si no, yo confío en el Señor que a partir de hoy tengas esa historia que contar, esa experiencia en el camino con Jesús.